Hoy nos vamos a meter con un tema clave, fundamental, el pensamiento crítico. Estuvimos revisando bastante material, artículos académicos, blogs, enciclopedias, de todo un poco. Y la idea es justamente esa, desentrañar qué es esto del pensamiento crítico, por qué es tan importante hoy, cómo se cultiva, y también, claro, ver qué nos frena, qué obstáculos hay, sobre todo con esta avalancha de información y desinformación digital. Y es importante, creo, empezar diciendo que esto va más allá de uno mismo, ¿no? El pensamiento crítico es una pieza clave para que la sociedad funcione mejor, que sea más justa, más informada, más democrática. De hecho, si te pones a pensar, esto tiene raíces muy antiguas. Filósofos como Sócrates, Descartes, ya nos invitaban a dudar, a cuestionar. Totalmente. Bueno, entrémosle entonces. ¿Qué es concretamente pensar críticamente, según estas fuentes? Parece que es como un proceso activo, ¿no? De no aceptar las cosas porque sí, de evaluar qué tan sólidos son los argumentos, de hacer preguntas, de ver las cosas desde otro lado. Y algo importante que mencionan, no es ser negativo porque sí, sino buscar objetividad. Justamente eso. Es un ejercicio activo que se basa en la lógica, en la razón, en buscar evidencia y requiere algo que me parece esencial: humildad intelectual. Humildad intelectual, ¿cómo sería eso? Pues reconocer que no lo sabemos todo, ¿no? Que podemos equivocarnos y estar dispuestos a cambiar de opinión si la evidencia lo muestra. No se trata de encontrar la verdad absoluta, sino de estar dispuesto a poner a prueba lo que creemos. Hay una diferencia grande entre pensar, que lo hacemos todo el tiempo, y pensar críticamente. No todo pensamiento lo es. Esa diferencia es clave, sí. ¿Y por qué insisten tanto en su importancia? A nivel personal, los beneficios parecen claros. Ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? A filtrar la información. Esto es confiable, es relevante. También para resolver problemas, analizar la lógica, ver los puntos fuertes, los débiles de cada opción. Incluso leí que fomenta la creatividad, porque al cuestionar lo que ya está, se abren espacios para ideas nuevas. Y claro, en el trabajo hoy es una habilidad súper demandada. Sin duda. Pero el impacto colectivo, yo diría, es quizá todavía más importante. Es como un pilar para las democracias. Necesitamos ciudadanos que puedan analizar lo que proponen los políticos, que no se dejen llevar solo por la emoción. Que puedan discernir, digamos. Exacto, que entiendan las implicaciones. Y además es una herramienta para la justicia, para la equidad. Nos permite cuestionar las estructuras de poder, identificar dónde hay desigualdades, proponer cambios. En resumen, impacta directamente en el bienestar de todos, en el progreso social. Entendido. Ahora, si es tan valioso, ¿cómo hacemos para fortalecerlo? ¿Qué podemos hacer? Las fuentes hablan de cultivar hábitos. La curiosidad, primero que nada. Atreverse a cuestionar lo obvio. Esforzarse en analizar bien, en comunicar las ideas con claridad. Y mencionan la autodisciplina. Sí, y se puede bajar más a tierra todavía. Hay prácticas concretas. Por ejemplo, aprender a identificar relaciones entre variables, eso que llaman pensamiento sistémico, ver el cuadro completo, digamos. Y algo fundamental hoy, la alfabetización mediática e informacional, la famosa AMI. Implica siempre preguntarse por la fuente. ¿Quién dice esto? ¿Por qué? ¿Qué intereses puede haber? ¿Hay sesgos obvios? Otro punto crucial es ser conscientes de nuestros propios atajos mentales, los sesgos cognitivos. Los sesgos. Como el de confirmación ese. Ese es un clásico. La tendencia a buscar y valorar más lo que confirma lo que ya pensamos, ¿no? E ignorar lo que nos contradice. Es como leer solo los titulares que nos dan la razón. Pensar críticamente exige el esfuerzo de mirar otros puntos de vista, incluso los que nos molestan. Y, finalmente, la metacognición. Parar un poco y pensar sobre cómo estamos pensando. Revisar si nuestro razonamiento es sólido y estar dispuestos a corregir. Suenan lógicos, sí. Pero la verdad es que no siempre lo hacemos. Debe haber cosas que nos lo impiden, obstáculos. Claro que los hay, y son bastantes. Las fuentes detallan varios. Algunos son muy humanos, digamos. El sesgo de confirmación que mencionabas es uno.
Pero también está que nuestra memoria no es perfecta, ¿viste? A veces recordamos las cosas de forma selectiva o un poco distorsionada. La simple ignorancia sobre un tema, la tendencia a ver solo lo que esperamos ver, nuestros prejuicios, todo eso limita la objetividad. Incluso cosas como el estrés o estar muy cansados afectan nuestra capacidad crítica. Entiendo. O sea, limitaciones nuestras, internas. Exacto. Y luego está el lenguaje. Las palabras pueden ser trampas. La ambigüedad, usar eufemismos para suavizar algo feo, la jerga que a veces se usa para excluir o impresionar, el lenguaje muy cargado de emoción que busca manipular más que informar, o cuando te presentan una opinión como si fuera un hecho comprobado. Todo eso dificulta analizar con calma. Claro, te pueden llevar por donde quieren con las palabras. Y por supuesto los errores lógicos que cometemos. A veces razonamos en círculo. Esto es verdad porque lo digo yo, y yo siempre digo la verdad. Otras veces confundimos secuencia con causa. Si algo pasó después de otra cosa, creemos que fue por esa cosa. El famoso post hoc, ergo propter hoc. El después de, luego a causa de. Ese mismo. O la falacia ad hominem, atacar a la persona en vez de discutir su argumento. Reconocer estos patrones ya es un gran paso. Y me imagino que en política todo esto. En política estos sesgos y falacias campan a sus anchas. El sesgo de confirmación hace que solo veamos los medios que nos gustan y descartemos las críticas a nuestro candidato. O el efecto halo. Si un político nos cae bien, tendemos a pensar que todo lo que propone es bueno, sin analizarlo mucho. Tiene sentido. Además, algunas fuentes hablan de la tensión con el pensamiento único. Pensamiento único. Se refieren a cómo a veces ciertas ideas o ideologías intentan imponerse como la única verdad, desanimando la crítica o que se exploren alternativas. Y bueno, ni hablar del fenómeno de la desinformación, las fake news, que explotan justamente estas debilidades nuestras y hacen que pensar críticamente sea hoy más necesario, pero también más difícil. Es tremendo ver todos esos obstáculos juntos. Ahora, cambiando un poco de ángulo, ¿cómo se aplica esto en áreas concretas? Mencionaste la AMI en educación antes. Sí, la alfabetización mediática informacional es una respuesta directa a muchos de estos problemas. La impulsan organismos como la UNESCO y busca justamente dar herramientas desde chicos para navegar críticamente todo el mundo de medios e información. La idea es no ser solo consumidores pasivos, sino evaluadores activos. De lo que leemos, vemos, escuchamos, se busca meterla en los programas educativos. ¿Y funciona? ¿Qué dicen las investigaciones? Leí algo sobre una revisión sistemática. Decía que sí, que la formación en AMI puede mejorar la capacidad crítica, pero que a veces el efecto se diluye con el tiempo si no se sigue practicando. O que a veces los jóvenes identifican, no sé, una web falsa por el diseño, pero les cuesta más analizar el contenido, los sesgos del autor. Y que no siempre veían tan necesario formarse más en AMI. Además, recordaban pocas actividades de este tipo de su propia escuela, lo que sugiere que falta integrarlo más. Entiendo. Pasando a política y democracia, ya lo adelantamos un poco. Parece clave para distinguir promesas de humo, ¿no? Fundamental. Una democracia sana necesita ciudadanos informados, que comparen fuentes, que reconozcan las intenciones detrás de los discursos, que cuestionen lo que dicen los políticos y que sean conscientes de sus propios sesgos al evaluar. Sin pensamiento crítico, la participación ciudadana es, fácilmente manipulable. Claro. Te permite ver problemas y proponer cambios. De hecho, algunas fuentes ven a los movimientos sociales como una manifestación de esto. La gente cuestionando lo impuesto y buscando construir otras realidades, ¿no? Ejerciendo su autonomía. Interesante esa visión. ¿Y en la ciencia? Me imagino que allí es indispensable. Absolutamente. Un buen científico, un buen investigador, lo usa todo el tiempo. Al definir qué va a estudiar, al revisar qué se sabe ya, al diseñar cómo lo va a investigar, al analizar los datos, al sacar conclusiones. Es lo que diferencia repetir lo que otros dijeron de generar conocimiento nuevo de verdad. Pasar de memorizar a reflexionar críticamente. Bien. Y todo esto nos trae inevitablemente a la era digital, que parece un terreno complicado para el pensamiento crítico.
con oportunidades y desafíos. Es una relación, sí, compleja, un arma de doble filo, como decía una fuente. Por un lado, Internet, las redes, democratizaron mucho el acceso a información y permitieron nuevas formas de crítica social, fuera de los medios tradicionales. Pensemos en cómo se organizaron algunos movimientos recientes o plataformas como Wikileaks, que sacaron a la luz cosas ocultas. Cierto. Pero el lado B. El lado B es la sobrecarga brutal de información. Es difícil profundizar. La desinformación vuela. Está el riesgo de quedarse en la superficie, de ser patinadores de información, como dice Nicholas Carr, saltar sin ahondar. En lugar de ser buzos que exploran a fondo. Exacto. Nuestra capacidad de concentrarnos está hackeada. Y está la preocupación por la privacidad, por cómo usan nuestros datos para influirnos. Es una tensión constante. Y hablando de medios, mencionabas un estudio en España que decía que la gente todavía confía más en los medios tradicionales, ¿no? Prensa, radio, tele. Sí, parece que todavía hay una percepción de mayor rigor o filtro ahí, aunque también se les critica, claro. Más que en redes sociales o WhatsApp, que generan más desconfianza para informarse. Ajá. Bueno, para ir terminando, hay un aspecto que me parece central en todo esto. La lectura crítica. No alcanza con entender las palabras, ¿verdad? No, para nada. Leer críticamente es ir más allá. Es interrogar al texto. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué pruebas da? ¿Son fuertes esas pruebas? ¿Falta algo importante? ¿Qué tono usa? ¿Qué ideas hay detrás? ¿Qué ideología? Es como un diálogo activo con lo que estás leyendo. Como desarmar el texto para ver cómo funciona. Exacto. Umberto Eco hablaba de hacer paseos intertextuales. O sea, conectar eso que lees con otras cosas que sabes, con otros textos. Es entender que los textos no están solos, que conversan entre sí, que responden a otras ideas. Se trata de pasar de ser un lector ingenuo que solo absorbe a ser un lector crítico que evalúa, cuestiona y construye su propia interpretación, pero con fundamentos. ¿Podrías dar un ejemplo práctico rápido? Sí. Imagina que lees una columna de opinión sobre economía. La lectura crítica sería no solo entender si el autor está a favor o en contra de una medida. Sería preguntarte, ¿en qué datos se basa? ¿Son confiables? ¿Considera argumentos contrarios? ¿Usa un lenguaje muy emocional para convencerte? ¿Qué intereses podría representar? Es eso, es no quedarse con la primera impresión. Clarísimo. Bueno, creo que hemos recorrido bastante. Recapitulando muy brevemente, el pensamiento crítico es complejo, es vital, tanto para uno como para la sociedad. Enfrenta un montón de obstáculos, sobre todo hoy en día con lo digital, pero también encuentra nuevas formas de salir adelante, de ejercerse. Quizás la reflexión final para quienes nos escuchan es justamente esa, ¿no? Ahora que vemos lo importante que es y los desafíos que tiene, ¿cómo podemos cada uno en lo cotidiano cultivar este hábito?